Carta de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. A estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Palabra del Señor. Aleluya. Esta segunda carta que escribe el apóstol Pablo lo hace para ayudar a Timoteo, el joven pastor en la iglesia de Éfeso, y también para ayudar a la iglesia. Pablo lo instruye para que se mantenga firme en el evangelio, para que Timoteo transmita la palabra fiel que Pablo predicó y viene predicando hasta este entonces. Pablo, si vemos su vida, está siempre ocupado por el progreso del evangelio, por la estabilidad de la iglesia, para que el evangelio o la palabra de Dios se predique y se enseñe sin alteraciones, sino que sea una palabra fiel y todo el consejo de Dios pueda ayudar al crecimiento de la iglesia y también a contrarrestar la maldad o la falsedad. El apóstol Pablo habla de tipos de perversiones en este capítulo, de hombres que en los posteros tiempos se levantarán y estarán en contra de la verdad y del evangelio. Pablo le escribe en esta carta a Timoteo no solamente para que lo anime, sino que permanezca fiel para que defienda el evangelio, que es una profesión sagrada según Pablo, a quien Dios ha confiado, en este caso, a Timoteo, y que éste puede enseñar a hombres fieles, como dice también el texto bíblico. Hermanos estudiantes, creo que vivimos en un tiempo bastante peligroso. Las aulas obviamente les han instruido, pero deben ustedes ahora proclamar la palabra fiel. Deben estar listos, como Pablo le dice a Timoteo, a sufrir por Cristo, ser ministros idóneos para enseñar también a otros. Necesitamos ministros idóneos, gente fiel al evangelio y gente fiel a la palabra. Yo quisiera compartir el tema de esta noche, el ministro de la palabra. En primer lugar, el ministro de la palabra, o ustedes que están dejando las aulas y se van a meter de lleno al ejercicio del ministerio, es que estén alerta ante el incremento de la maldad. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días. El apóstol Pablo va a decir que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué cosa? Peligrosos. Y entonces el ministro de la palabra tiene que estar firme para contrarrestar todo tipo de falsedad o todo engaño que se levanta en contra del conocimiento del Señor. El apóstol Pablo le dice, debes saber esto. Es una exhortación a Timoteo para que se mantenga siempre en la verdad, y es una exhortación para ustedes, mis hermanos, que dejan las aulas, a mantenerse siempre en la verdad de la palabra de Dios. No negociamos nuestros principios y el ministro de la palabra tampoco lo hace. Por lo tanto, es un desafío para ustedes
no solamente han dejado las aulas, hermanos, sino que también se encuentran con su deber de permanecer fieles a la palabra de Dios. Como ministros de la palabra, deben ustedes estar firmes en estos tiempos peligrosos. Por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de esta misma carta, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. No dice que te prediques a ti mismo, no dice que prediques fábulas, no dice que prediques tus éxitos, dice que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Es decir, todo el consejo de Dios que le hace bien a esta sociedad, le hace bien a la iglesia y le hace bien también a ti mismo. Más aún dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un tiempo donde usted, hermano, que se está graduando hoy, tiene que mantenerse en la palabra y predicar la palabra. Entonces, el ministro de la palabra debe estar alerta ante el incremento de la maldad, porque en los postreros días se levantarán hombres, dice, perversos. El versículo 2 al 5 nos vamos a encontrar con una lista de gente, de hombres que se levantarán en los postreros tiempos. Y el apóstol Pablo pone aquí en relevancia las actitudes de estos hombres. Hermanos, hay un incremento de la maldad. Hay hombres que se han levantado falseando la verdad de Dios. Tenemos un sistema de muchas teologías contrarias a la palabra del Señor. Y creo que ustedes, mis amados hermanos, no son muchos, pero Dios salva con pocos o con muchos, dice la Escritura. Y creo que es menester que ustedes, mis queridos hermanos estudiantes, en estos tiempos peligrosos, contrarresten lo que dice la Escritura. Habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, que pensarán en sus propios intereses. Que eso no sea, hermanos, su pensar de usted. Hay hombres, dice aquí, que son ávaros, que tienen amor por los bienes y el dinero, vanagloriosos, es decir, pretenciosos, orgullosos, jactanciosos. Hay una lista inmensa de estos hombres que se están levantando en estos posteros tiempos. Y el apóstol dice, y le exhorta a Timoteo a decir a estas personas, dice, evítalas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como ministros de la palabra del Señor tenemos que evitar. El verbo aquí, evitar, se encuentra en el modo imperativo, lo cual denota un mandato a seguir, es decir, que se debe obedecer, que se debe hacer. Por eso que como ministros, hermanos, tenemos que evitar a estas personas o asociarnos con estas personas. Hoy, hermanos, vivimos en una sociedad donde hay hombres de diferentes formas y maneras que dicen cosas acerca de Dios, pero no todo es bueno. Y por eso que como ministros de la palabra tenemos que entender las circunstancias en las cuales estamos viviendo. En segundo lugar, el ministro de la palabra está firme ante hombres de conciencia diabólica, que van a utilizar estrategias para engañar. Usted y yo, como ministros de la palabra, no usamos estrategias para engañar a la gente. Usamos la palabra de Dios para traer a la verdad a la gente, porque usted y yo nos encontramos en la verdad de Cristo. El versículo 6 al 7 nos vamos a encontrar aquí con lo que Pablo dice. Estos hombres, Pablo dice que son malos obreros, que se meten a las casas, que cautivan a las mujercillas cargadas de pecado. El verbo meten aquí, lo que dice el texto, quiere decir entrar secretamente, con segundas intenciones. Estos malos obreros están entrando secretamente, con disimulo, encubiertamente, y estaban engañando ¿a quién? A estas mujeres que la Biblia tiene que ver con que son mujeres insensatas. Es decir, que no tienen un conocimiento de la verdad. Usted ve por las redes qué tan frágil es que se ha metido sutilmente, ¿verdad?, muchas corrientes teológicas. Y nosotros, o ustedes, mis queridos hermanos, debemos tener en cuenta que tenemos que tener bastante sabiduría para poder saber si son buenas o malas. Judas, en el versículo 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. Qué interesante es que usted tiene un desafío muy grande, hermanos. Nosotros también, por cierto. ¿Se terminan los estudios en las aulas? Sí, es verdad. Pero hay un desafío en la sociedad, porque se requiere hombres fieles, idóneos, que también prediquen la verdad de Dios. Mujeres idóneas que también prediquen la verdad de Dios. Pablo dice que estos malos obreros se aprovecharán de gente insensata, las cautivarán y esparcirán, ¿qué cosa? Su mala enseñanza. Ustedes tienen la verdad. Nosotros como ministros de la palabra tenemos la verdad. Y la razón es que usted hoy es llamado no solamente para recibir un diploma, un bachiller, sino tiene la responsabilidad de transmitir la palabra del Señor fielmente. Si no lo hace, hermanos, estamos ante el juez que nos va a pedir cuentas de cómo hemos hecho nuestra labor. Estos malos obreros, hermanos, resisten a la verdad porque tienen una conciencia diabólica. El versículo 8 y 9 dice que resisten a la verdad de Cristo. Y el apóstol Pablo pone dos ejemplos de personas en el Antiguo Testamento y los nombra, son Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Cuando nosotros leemos el Éxodo, estos dos magos hicieron lo mismo que Moisés hizo al inicio. Cuando Moisés echa la vara y se convierte su vara en serpiente, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Cuando Moisés trajo las plagas de las ranas, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Es decir, hay gente que no es de Dios, que están encubiertos, que también dice lo mismo, pero sabe la verdad absoluta de Dios. Solamente usted y yo lo podemos manejar y decir a cabalidad. Estas personas tienen características y cualidades que resisten la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, dice el apóstol Pablo. Son hombres reprobos en cuanto a la fe. Es decir, no obedecen a la fe, no se sujetan a los mandamientos de Dios. Y nosotros como ministros, ustedes como ministros del Señor, tienen que hablar la verdad del Evangelio. Usted vive en la verdad del Evangelio y vivimos en la verdad del Evangelio, y tenemos que hablar la verdad del Evangelio del Señor. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo en el segundo libro, el capítulo 2, el versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor, dice, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Un llamado a ser idóneos, a ser fieles al trabajo ministerial. Un desafío que usted asume hoy, que nosotros hemos asumido también, de andar en la verdad de Dios. Ninguno de ustedes falseamos las cosas. Y Pablo es interesante y es incisivo, y le dice a Timoteo que él también sea un hombre o un obrero aprobado, y que no tenga de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y hay que trazarla bien, hermanos. Y por eso dependemos del Espíritu Santo de Dios para que nos dé sabiduría y nos dirija para poder alimentar al pueblo y contrarrestar toda obra maligna que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tercero, el ministro de la palabra está seguro en la doctrina. El versículo 10 al 11 nos habla de la doctrina verdadera. Ahí dice: pero tú has seguido mi doctrina. Y el apóstol Pablo le está diciendo: tú has seguido, tú has aprendido. Esta palabra seguido quiere decir: tú has mirado, tú has observado, tú has investigado, tú has tomado nota, o tú has hecho un modelo, te has profundizado, tienes un sólido interés en mi doctrina. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes que se están graduando es de interés el observar, indagar, estudiar la palabra del Señor? Porque si no lo hacemos, lo más probable es que usted vaya a los periódicos, a la revista, a algún video, alguna nota para que lo predique. Pablo dice a Timoteo: tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi ejemplo. Cuando vemos las cartas de Pablo, un hombre estudioso de la verdad de Dios, de las escrituras de Dios, un hombre sometido a la dirección del Espíritu Santo, para que desde ahí, como le dijera a los corintios, mi palabra y mi predicación no es de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo de Dios. Qué interesante
es que usted hoy también indague. Timoteo siguió el modelo de Pablo, un hombre que se profundizó en la escritura, pero aún más dice mi doctrina, también dice mi conducta. Es decir, un hombre que no estaba con medias tintas. Él se había propuesto servir al Señor y lo sirvió. Y él va a decir que lo está sirviendo al Señor con limpia conciencia. Que nuestra actitud como ministros, hoy que ustedes salen de las aulas, sea también un servicio de limpia conciencia. Que nadie puede estar acusándoles de nada, ni el enemigo tampoco. Cuando se presentó en Éfeso esta joven poseída de un demonio de adivinación, cuando Pablo la expulsa y vinieron después dos hombres, le dijo: a Pablo conozco y al Dios a quien él sirve. Que nuestra actitud, estimados hermanos, sea el de Timoteo, de imitar, ¿sí?, lo que él dice. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, dice el apóstol Pablo. Qué interesante que usted en su vida tenga también un modelo, y creo que tenemos un modelo que es Jesucristo nuestro Señor, un modelo perfecto. Y si hay hombres que imitan a Cristo, como Pablo dice, imítenme a mí, y como yo estoy imitando de Cristo, qué bueno es también tener modelos que nos ayuden a perseverar en la doctrina verdadera. Pero también en la doctrina verdadera, si usted está seguro, le va a ayudar a una vida de piedad, de santidad, de integridad. Versículo 12, si usted está conmigo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué interesante. Si usted vive y está seguro en la doctrina, va a vivir una vida de piedad, de integridad, de santidad. Va a estar fiel en el Señor, para que así su vida esté lejos de toda falsedad y esté ubicado en la verdad de Dios. Por último, el ministerio de la palabra está estable en la inspiración bíblica. Si usted es ministro de la palabra, entonces su vida, su ministerio debe estar firme en la inspiración de las Escrituras, porque la Escritura es palabra de Dios, para que le ayude en su vida. El versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El consejo del apóstol Pablo: tú debes seguir un estilo de vida opuesto a la corriente de este mundo. Tú debes seguir una vida opuesto a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, porque tú eres un ministro de la verdad. Tú eres un ministro que está tus raíces anclados en la fe de Cristo. Y es un desafío que tu vida esté puesto seguro en la verdad de Dios. Timoteo tuvo buenos instructores de la palabra y de la piedad, que fueron su abuela y su madre. Dice la Escritura, el capítulo 1, el versículo 5 de esta segunda carta: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Timoteo debería persistir en lo que ha aprendido, que está convencido y que desde niño estuvo su vida en la fe y en la verdad de Dios. No sé si ustedes, hermanos que se gradúan, desde niño han estado en la fe de la palabra de Dios. Y si así, sigan. O si conocieron al Señor en el transcurso de la vida y ahora están llamados a ser ministros de la palabra, continúen en esa vida de fe. No negocien su fe. Usted ni yo estamos llamados por dinero, por vestido, por comida o por fama. Usted está llamado al Señor para que le sirva, y le sirva hasta la muerte. Amén. ¿Por qué debe estar usted firme en la inspiración bíblica? Porque es la única que perfecciona al hombre. El versículo 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y hay aquí varias cositas. Mire, el ministro de la palabra, que esté estable
en la inspiración bíblica no solamente va a ser sabio para la salvación, sino que también la Escritura le va a perfeccionar a él y va a perfeccionar ¿a quién? A los demás. Por eso es un gran desafío que usted entienda y predique la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras son de estimable valor o de importante valor en la vida del ministro y nos hace sabios para la salvación, porque es absolutamente inspiración de Dios. Muchas personas han dejado a la palabra por ser tiktokeros, ¿verdad? O blogueros. El éxito, hermanos, que no nos nuble el camino que nos hemos trazado o le nuble el camino que le ha trazado. Solamente la palabra perfecciona su vida y perfecciona el corazón del hombre. Solo la palabra de Dios perfecciona la iglesia. Solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón duro a un corazón sensible. Solamente la palabra de Dios que usted la predica puede hacer una iglesia obediente a los propósitos de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que esta palabra que es inspirada de Dios, tenemos entonces que enseñarla, porque tenemos que, dice, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, es decir, usted como ministro, sea perfecto, íntegro, ande una vida de santidad. No debemos andar trampeando o falseando o siendo hipócritas. No es válido, sino que la Escritura dice que esta palabra hace ¿qué cosa? Perfecto, ¿a quién? Al hombre, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra entonces es viva y eficaz y usted debe estudiarla y debe también vivirla. Que Dios, hermanos, graduandos que están terminando el nivel diploma y también el bachillerato, sean ministros de la palabra viva y eficaz. Que eso sea la consigna hasta el final de sus días, hasta que el Señor les llame. Habrá pruebas, dificultades, pero Pablo le insta a Timoteo que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, que enseñe con toda paciencia y doctrina. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple o cumpla su ministerio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Yo quisiera orar por ustedes, estimados hermanos que se están graduando. Quizá algunos de ustedes ya están pastoreando,